Bienvenidos a un nuevo episodio y quiero responderle ahora a un podcast que hizo EOB, José Marín Nieto, en su podcast Al Otro Lado del Micrófono, donde comentaba acerca de el nombre de los podcasts, el plagio, las copias, etcétera, etcétera. Esto es algo que yo he sufrido en carne propia porque hace mucho tiempo atrás, unos años atrás, decidí crear una red de podcasting amateur para alojar todos mis podcasts y le puse como nombre Tu Podcast, todo junto, Tu Podcast. Y sucedió que con el paso del tiempo todo estuvo bien, pero con el auge de plataformas como Anchor y demás, pues fueron llegando más usuarios, sobre todo en el 2020 con la pandemia. Y lo que sucede con los podcasts es que tú llegas a Anchor, a Evox, a Spreaker, a cualquier lugar, pones el nombre que tú quieras usar y no importa si ese nombre ya existe, la plataforma te deja utilizarlo. Entonces, al principio yo esto no lo entendía muy bien y siempre abogué o siempre dije que estas plataformas deberían de alguna forma restringir esto. O sea, al menos que cuando tú pongas un nombre te avise y te diga, mira, este nombre ya está utilizado, ya se está utilizando. ¿Deseas continuar, sí o no? O darte sugerencias de otros nombres, ¿no? Pero bueno, esto no sucede. Y cualquiera puede llegar y poner el mismo nombre que tenga algún podcast que ya existe. Esto, como le decía, me pasó con Tu Podcast. Y Tu Podcast, además de la red de podcast, también es el nombre de un podcast que yo estaba haciendo, que era un metapodcasting, ¿no? Era un podcast para hablar de podcasting. ¿Qué sucedió? Bueno, resulta que cuando yo un día X hice una búsqueda, me encuentro con que el nombre de Tu Podcast estaba siendo utilizado por una señora que vive en Alemania, que ya llegaremos a ella. Y cuando busqué en Anchor, encontré que habían 2 o 3 podcasts más que se llamaban así mismo, Tu Podcast. Y además, todos juntos, que es lo curioso. Porque bueno, a lo mejor se ponen Tu Podcast, pero es separado, Tu Espacio Podcast. Y está bien. No, todos juntos. Y esto me llamó mucho la atención. Lo que sucedió es que yo pensé que podía aplicar esto del derecho de autor, que en Estados Unidos es un poco complicado. ¿Por qué? Porque aquí existe un sitio donde tú registras tu marca, registras tu marca y está bien. Pero también hay una historia de que tú, por ejemplo, comienzas a usar una marca aunque no esté registrada y si tú eres la primera persona que lo utilizó, esa marca queda registrada a ti, aunque no esté, entre comillas, legalmente registrada. Pensando yo en esto, pues voy a Apple Podcast, que era en ese momento, digamos, el directorio principal de podcasting, y ellos tienen un formulario para reportar infracciones de copyright, cosas por el estilo. Y bueno, reporto el podcast de esta señora y el podcast de otro muchacho, un hombre, no sé, que también estaba registrado como Tu Podcast en Apple Podcast. Sucedió lo siguiente, y esto es muy curioso. Para el podcast del señor, del tipo, del hombre, no sé, pues al momento Apple me manda un correo para atrás diciéndome, sí, este podcast infringe en tu marca, además y demás, y ya lo vamos a eliminar. Si lo eliminó o no, no sé, pero me manda ese correo. Con el podcast de la otra señora no sucede eso. Al día siguiente me llega un correo de esa mujer diciéndome que mira, presentándose, ¿no? Que soy una mujer negra en Alemania, que estoy discriminada y mi podcast sirve para llegar a muchas más personas que también nos están discriminando, que patatín, que patatán. Y dije, bueno, al principio yo no quise como llegar en un acuerdo. Dije, mira, sí, yo lo siento mucho, pero es que tú estás afectando mi marca, ¿no? Estás afectando que mi nombre aparezca en buscadores y cosas por el estilo. Porque, desgraciadamente, y esta es culpa mía, yo no hice un buen trabajo de SEO. Entonces, cuando tú buscas en internet, ya sea con cualquier buscador, siempre va a aparecer primero el podcast de ella y luego, por algún lugar por ahí, aparece tupodcast.com. Bueno, total, ella no llegamos a un acuerdo, ella le escribe a Apple, Apple me escribe de nuevo, me dice, mira, yo lo sentimos mucho, pero
en este caso tienes que ponerte de acuerdo con la otra persona. Esto no sucedió con el primer podcast, les recuerdo. Esto sucedió con este segundo podcast porque ella le envió el mismo correo a Apple hablando de la discriminación, de racismo, bla, bla, bla. Evidentemente, esos son motivos de peso en el siglo que estamos viviendo y Apple no quiso tomar cartas en el asunto. Bien, volvimos a retomar la comunicación. Esta vez yo fui o intenté ser un poco más flexible. Tratamos de buscar una solución. Esa mujer se llama Tupoka Oguete, o sea, P-O-K-A, Tupoka. Y le dije, mira, lo que puedes hacer también para que impulses tu nombre y tu marca es cambiar, en vez de tu podcast con C, ponerlo tu podcast o tu podcast. En fin, le di soluciones con el nombre de ella, una combinación que quedaba bien, que no había que cambiar mucho. Incluso le dije que si lo hacía, yo le ayudaba con todo el tema del artwork, o sea, las carátulas, todo, yo le ayudaba a crear las nuevas con el nuevo nombre, todo el tema. Ella me dijo que sí, que mira, que ok, buena idea, déjame pensarle unos días, bla, bla, bla. Eso fue hace más de 6 meses y más nunca esa mujer me escribió. Yo estaba en el proceso de seguir con mi nuevo proyecto, este que estoy hablando, como pienso digo, de dejar atrás toda la red de tu podcast, dejar atrás todos los podcasts que tenía. Y entonces no le hice swing a eso, o sea, no le hice más caso, dejé ese tema así, porque la solución que tenía era claramente hacer un mejor trabajo de SEO para que mi podcast o tupodcast.com tuviese más relevancia o registrar la marca como tal. Y créanme que registrar una marca es bastante caro. Esto me lo dejó bien claro, por lo claro, valga la redundancia, un editor de Podnews llamado James Cridland, creo que es el creador de Podnews de hecho. Bueno, en fin, que yo me puse en contacto con él bueno, yo comenté sobre esto en la red de Podcast Index en Mastodon y él me dijo literalmente que bueno, que esto tenía sus problemas y les explico el por qué. Él lo que me comentó fue lo siguiente, él me dijo, no es necesario que registres una marca en tu país de origen, en el caso de podcast. Una marca comercial en los Estados Unidos es suficiente para amenazar, entre comillas, a Apple, que es una empresa con sede en los Estados Unidos, o a Anchor, que también tiene sede en Estados Unidos, para eliminar un podcast con mi marca registrada. Registrar una marca es costoso y también toma alrededor de 9 meses. O sea, que no es un proceso sencillo ni corto. Pero si su imitador ha registrado la marca comercial en su país de origen, en este caso en Alemania, pues entonces pueden oponerse a que Apple elimine el podcast en Alemania. Pero bueno, esto no está claro. Él me comenta que tiene un acuerdo con Podnews en Alemania de que solo producirán podcasts en alemán con descripciones en alemán, que fue algo que también esta mujer me dijo en su momento. Por eso yo no le hice mucho caso allá. Ella me dijo, mira, al final mi podcast es en alemán, mi descripción es en alemán, mi idioma es alemán, no tiene nada que ver con el tuyo. Entonces, bueno, y por eso también lo dejé ahí, ¿ok? Porque, bueno, en fin. Y la recomendación que me dice James es lo siguiente. La forma más fácil de proteger el nombre de tu podcast es hacerlo único y obvio. Es decir, poner, por ejemplo, tu podcast con Ernesto Acosta, ¿ya? Que es algo que mucha gente no está de acuerdo, pero que es una buena solución, es una solución que sale gratis, es una solución que te convierte en algo original, en el sentido de que nadie más va a tener el mismo nombre, vaya, a no ser que haya alguien con un nombre igual que el tuyo y que te ponga además el nombre de podcast igual que el tuyo y ponga nombre de podcast con fulano de tal. No tiene ningún sentido. Y entonces, bueno, ya yo asumí de que esto del podcasting y usar el mismo nombre en muchos podcasts no, es una batalla perdida. Y bueno, el que puso la tapa al pomo, el que ya me dio el argumento definitivo, fue un usuario llamado Harvey que me contestó en ese mismo hilo, en esa red social, que me dijo básicamente que con el podcast está pasando lo mismo que pasa con los libros y las canciones, que el título no puede ser registrado. O sea, hay muchas canciones con el mismo nombre y lo que cambia es el artista. Y tiene realmente todo el sentido. Así que esto es algo, ¿qué les puedo decir? Es muy complicado. Por lo menos yo tengo el dominio, tupodcast.com, que es súper reconocible. Hubo alguien que en su momento sacó el dominio tupodcast.net
Y era un sitio donde te enseñaban básicamente a crear un podcast y demás y demás. Esta persona que hizo este sitio lo cambió a podcastinsight.com y entonces resuelto el problema. Yo no dije nada, ¿ok? Yo no dije nada. Pero a ver, a lo que quiero ir con esto es a lo siguiente. Mi recomendación, antes de hacer un podcast, antes de poner el título a un podcast, lo primero que debes hacer es buscarlo en internet, a ver si el nombre está tomado. Por una cuestión de, no sé, llámanlo ética, llámanlo como ustedes quieran, ¿ok? Está muy feo que alguien con más influencia venga y se apropie de un nombre de un podcaster que ya tenía un programa creado desde hace años atrás. Y eso sucede al día de hoy. De hecho, de ahí viene el episodio de Ove comentando un podcast que le sucedió específicamente eso. Una red grande con un famoso, pues creó un podcast con un nombre que ya estaba creado. Básicamente pisó al otro podcast sin importar el tiempo que llevara. Entonces, mi recomendación, repito, es esa. Antes de poner el nombre de un podcast, busquen en Podcast Index, por ejemplo. Tiene un muy buen buscador. Podcast Index es para mí hoy el directorio más grande que hay de podcast abiertos. Por eso lo decía hace un rato que Apple Podcast fue o era el más grande. Para mí Podcast Index es mucho más grande. Tiene indexado mucho más podcasts que Apple Podcast. Entonces, esa es para mí la referencia ahora. Y tiene un buen buscador. Ahí tú pones el nombre que tú quieras poner, haces un listado con los posibles nombres y buscas ahí en el buscador. Si no aparecen, felicidades. Si aparecen, lo recomendable es buscar una alternativa. No usar uno que esté, porque además te podría afectar a ti mismo si no haces un buen trabajo de SEO, si no haces un buen trabajo de marketing. Y cuando alguien vaya a buscar tu podcast, se va a encontrar con 5, 10, 20, 30 podcasts más. Entonces no tiene ningún sentido. Esa es mi recomendación. Antes de crear un podcast, busquen que el nombre no esté tomado y creen uno que tenga un nombre diferente. Eso lo va a hacer bien a tu marca y a la marca de la otra persona que ya lo está utilizando. Es lo que hay. Tener mucho cuidado. Las plataformas no les interesa. Eso se va a quedar así como está por los siglos de los siglos. Y hay que resignarse. O pagar por la marca registrada. Y ya les digo, no es nada barato porque tienes que, digamos, registrar la marca en cada país que te interese que tu marca sea protegida. En fin, un rollo. Así que nada, lo dejo por aquí. Esta es mi opinión al respecto y hasta la próxima.